Hoy vamos a ver a los orcos y goblins del viejo mundo, y antes de empezar, pedid disculpas por mi voz, que aún anda mi garganta fastidiada de resfriado. También quisiera dar las gracias al primer miembro del canal, Genz, espero haberlo dicho bien. Lo dicho, muchas gracias por tu apoyo, y después de esta entradilla, vamos al contenido. Los orcos y goblins representan un azote para la tierra, feroces incursores y saqueadores que extienden la guerra a cada rincón del mundo. Son criaturas tan ansiosas por combatir que cuando no encuentran ningún enemigo al que enfrentarse, se muestran más que dispuestos a pegarse entre ellos. Los orcos y goblins eran una raza tan numerosa y guerrera que si alguna vez hubieran dejado de lado sus hostilidades internas y se uniesen en una fuerza conjunta, barrerían en una brutal marea de violencia destructiva a cualquier oposición que se les pusiese por delante. Los orcos y goblins, también conocidos como pieles verdes, vivían en tribus o partidas de guerra. Estos agrupamientos pueden ir desde solo unos pocos cientos de individuos hasta una horda tan vasta que cubra todo el horizonte como un mar de piel verde y metal oxidado. Cada tribu de pieles verdes estaba liderada por el caudillo de guerra orco más grande y poderoso entre ellos. Los caudillos de guerra particularmente formidables tienen un talento especial para motivar a los demás pieles verdes, logrando atraer a numerosas tribus menores a que se les unan para luchar bajo su estandarte. En general, esto se debe a que ninguna de dichas tribus menores quiere perderse un buen saqueo, aunque en algunos casos también podría unirse al bando ganador simplemente para evitar represalias. Como solían decir los orcos, la fuerza siempre acierta, y por lo tanto, a menudo las tribus más grandes solían absorber a las más pequeñas, comiéndose a cualquier piel verde que no demostrara que sirve para luchar. Las tribus de orcos y goblins podían encontrarse por todo el mundo. Para las razas pacíficas, resulta desconcertante descubrir que no existe ningún tipo de hábitat al que los pieles verdes no sepan adaptarse, desde las junglas de Lustria en el sur, hasta los desolados páramos del Caos en el norte, pasando por las baldías tierras de Nagaroth o el misterioso lejano oeste. Un viajero nunca podía estar seguro de haber logrado evitarlos. Las tribus de pieles verdes eran innumerables, y aunque no tenían ningún reino propio y característico, había vastas franjas de tierra que estaban completamente dominadas por estas prolíficas criaturas. La región, notablemente peligrosa, entre el sur de las montañas del fin del mundo y las montañas negras, a las que se conoce como las Tierras Yermas, es uno de dichos lugares. La mayoría de tribus que habitaban este lugar eran seminómadas, en parte debido al hecho de que una tribu que prospere y tenga éxito acabará por destruir todo lo que encuentre en un radio de varios días alrededor de su campamento. Por tanto, la tribu debe buscar constantemente nuevos lugares fértiles o ricos que poder devastar y saquear. Cualquier caudillo de guerra que merezca tal nombre considerará que todo lo que haya visible en el horizonte es de su propiedad y tiene derecho a pisotearlo, y quien discuta ese derecho hará bien en prepararse para la guerra total. Si la beligerancia pudiera personificarse, tendría un aspecto bastante parecido al de un orco. Más anchos y musculosos que los humanos, los orcos son brutos de piel verde, con grandes cabezas, poderosas mandíbulas, frente baja y grandes dientes en forma de colmillo. Son espesos, y con esto nos referimos tanto a su endurecida piel como a su incapacidad para absorber los pensamientos complejos. Sin embargo, el rasgo que más define a los orcos, por encima de todos los demás, es que viven para el combate. De hecho, cuando no se encuentran rodeados por un torbellino de violencia y derramamiento de sangre, la mayoría de orcos se aburren enseguida. Algunos llegan a caer en un estado letárgico, mientras que los de espíritu más aventurero intentan entretenerse con actividades tales como apilar cráneos, reordenar sus pilas de tesoros, moldear estiércol o, en raras ocasiones, pensar qué es lo siguiente que van a hacer.
A los orcos, este tipo de comportamiento no violento les resulta extremadamente agobiante, y antes de que haya pasado mucho rato, intentarán encontrar alguna manera de añadir el combate a la ecuación. En general, consideran más divertido luchar contra un enemigo común, pero incluso en una simple pelea a puñetazo limpio entre colegas pieles verdes, les parecerá mejor que quedarse sentados tocándose las narices. Los orcos no son demasiado exigentes a la hora de enemistarse y darse de palos con alguien, así que muchas veces la simple proximidad será el factor que acabará por decidirles. No todos los orcos fueron criados iguales. De hecho, los más grandes y fuertes de su raza se convertían bien pronto en líderes de las tribus, imponiendo su voluntad mediante la fuerza física y los rugidos a pleno pulmón. Los orcos negros, una subespecie famosa por su piel de un verde oscuro, o incluso a veces de color completamente negro, eran de lejos los más notables y temibles de todos los orcos. Era generalmente sabido que los orcos negros eran duros como piedroz, y que iban a la guerra armados hasta los dientes. Los más grandes de entre ellos a menudo acababan ejerciendo de líderes, acompañados por una guardia personal de camaradas orcos negros ansiosos de pelea. Muchas de las más notorias invasiones pieles verdes han sido lideradas por caudillos orcos negros. Más pequeños y ágiles que sus primos los recios orcos, los goblins son criaturas taimadas y comparativamente inteligentes. Mientras que los orcos son corpulentos y pesados, los goblins son escuálidos y desgarbados. En contraste directo con los orcos, que se comunicaban entre sí mediante graves gruñidos, los goblins tienen unas irritantes vocecillas agudas que nunca parecen callarse hasta que se les propina un buen mamporro. Debido a que los goblins son enclenques comparados con los demás pieles verdes, a menudo suelen protagonizar actos de extrema cobardía. Sin embargo, la historia también ha probado una y otra vez que una horda de goblins es capaz de aniquilar al más irreductible de los enemigos por simple superioridad numérica. Los malignos y arteros goblins preferían lanzar ataques por la retaguardia, o contra enemigos que hayan quedado debilitados en el curso de la batalla, y si podían ser ambas cosas al mismo tiempo, mucho mejor. Al haber tenido que adaptarse a vivir en regiones muy variadas, existían diversas subespecies distintas de goblins. Los goblins silvanos, por ejemplo, luchaban contra los hombres bestia por la supremacía sobre los lúgubres bosques del imperio, y las numerosas cavernas que horadan las montañas del fin del mundo contenían guaridas de goblins nocturnos, embozados en sus largos ropajes negros, una más que seria amenaza para los reinos enanos y para cualquiera que se atreviera a cruzar los pasos montañosos de esa región. El odio entre enanos y goblins nocturnos era ancestral, y ambas razas luchaban constantemente entre sí por hacerse con el control de la red de salas y fortificaciones que había bajo las montañas. Pese a las numerosas diferencias entre orcos y goblins, las dos especies convivían y se congregaban de forma natural, siendo rara la tribu que no incluía a individuos de ambos tipos. Aunque a menudo los goblins solían ser víctimas de la tiranía de los orcos, esta suerte de intercambio cultural ofrecía ventajas tanto a los unos como a los otros. Los goblins podían contar con sus primos más fornidos para que asumieran las acciones más peligrosas durante las batallas, mientras que los orcos podían encargar a sus colegas más chiquitines tareas domésticas tales como cargar bultos o preparar la comida. Todos los orcos y goblins eran saqueadores por naturaleza, lanzando devastadores ataques desde sus guaridas o sus toscos campamentos. En las raras ocasiones en las que una gran cantidad de las caóticas, fraccionadas e ingobernables tribus logran unirse como una única fuerza cohesionada bajo el mando de un poderoso caudillo de guerra, la invasión subsiguiente recibe el nombre de Gua, una palabra que solo puede pronunciarse correctamente gritándola a pleno pulmón. Este tipo de cruzada piel verde suele ser un evento catastrófico, una imparable oleada de guerra que barre completamente las tierras por las que pasa. Un Gua era una visión que paralizaba la mente, una marabunta de guerreros de piel verde que alcanzaba todo el horizonte rugiendo, riendo y cantando escalofriantes gritos de guerra.
Los mismos gritos de guerra que proferían sus ancestros y que han venido anunciando la devastación y la ruina desde que el mundo era joven. La espina dorsal de un Wa estaba formada por una peña tras otra de guerreros orcos, unidos bajo siniestros estandartes y tótems. Aún más formidables eran los regimientos de orcos negros, asesinos blindados que demostraban una disciplina militar altamente inusual en los ejércitos de pieles verdes. Algunos orcos especialmente osados se lanzaban a la batalla montados sobre enfurecidos jabalíes, una combinación tan imparable en combate como ofensiva para el olfato. Estos jinetes de jabalí realizaban cargas de tal potencia que al impactar contra el enemigo, los chorros de sangre salían volando en todas direcciones, lo cual causaba un gran regocijo entre el resto de pieles verdes. Los más coloristas de todos eran los orcos salvajes, tribus primitivas que basaban su protección en pintarse tatuajes y crear talismanes tales como cabezas reducidas y colgantes de huesos. Los goblins eran aún más numerosos y contaban con un espectro de tipos de tropa y armas de lo más variopinto. Los goblins nocturnos formaban enormes hordas que incluían a los fanáticos, goblins psicóticos equipados con enormes bolas con cadena, las cuales hacían girar hasta salir disparados contra cualquier enemigo que se les acercara demasiado, siendo capaces de atravesar las líneas de caballeros fuertemente acorazados como si fueran papel. Los carros tirados por lobos se lanzaban a la carga seguidos por máquinas de guerra de diseño imposible y atestadas de goblins arqueros. Los goblins silvanos, montados sobre arañas gigantes, cruzaban correteando rápidamente las colinas y los valles para atacar de repente cuando el enemigo menos se lo esperaba. Estos goblins conseguían hacer salir de sus guaridas y atraer a su causa incluso a horrores arácnidos aún más grandes. Algunos podían llegar a superar la altura de un pajar. Las máquinas de guerra creadas por los goblins ofrecían una potencia de combate un tanto errática, que a menudo solo funcionaba correctamente si hay algún anciano orco que lidera la dotación e impusiera algo parecido al orden. Un ejército de orcos y goblins solía verse acompañado además por una mortífera selección de criaturas de otras razas extremadamente violentas, clanes de gigantes borrachos y soñolientos que competían entre ellos para ver a cuántos enemigos eran capaces de aplastar bajo sus enormes pies, garrapatos famélicos que saltaban y rebotaban por entre las filas enemigas, serpientes aladas equipadas con raídas armaduras de malla que descendían planeando desde los altos picos. Incluso hay quien decía haber visto bestias cavernarias de un tamaño aberrante, lo bastante grandes como para tragarse a una vaca, y efigies de los dioses orcos talladas en madera que cobraban vida en plena batalla, con un intermitente resplandor verde brillando en sus ojos. Por suerte para sus enemigos, los orcos y los goblins tenían una desventaja congénita que evitaba que arrasaran el mundo entero. Durante las batallas, la cohesión de sus ejércitos a menudo se rompía debido a que las diferentes tribus que los componían discutían y se peleaban. Sin embargo, aunque fueran derrotados nunca podían ser erradicados, pues siempre estaban a un paso de generar a otro caudillo de guerra excepcional que volviese a fomentar entre las tribus el gusanillo de la invasión, hasta dar lugar a un nuevo Wa. El caudillo orco negro conocido como Colmillo Gris era una verdadera leyenda en la zona montañosa del Cerro del Orco. Su piel era de un verde tan oscuro que parecía negra, y siempre se aseguraba de llevar puesta una armadura igualmente negra, lo cual lo hacía virtualmente invisible en plena noche. Tanto el resto de su tribu como los goblins de los picos cercanos habían seguido su ejemplo, pintándose de pies a cabeza con alquitrán. Así camuflado, el Wa logró abrirse un camino de matanza a través de Bretonia, siempre atacando de noche para asegurarse de causar el máximo nivel de confusión. El Wa tuvo tanto éxito que los Pieles Verdes idearon incluso un nuevo grito de guerra para la ocasión: "No Noth Bay, no Noth Bay", que proferían antes de cada ataque. Sin embargo, la aventura acabó en desastre en cuanto el Wa alcanzó la frontera con Azel Loren. Unas pocas y certeras flechas flamígeras de los elfos silvanos bastaron para hacer arder el alquitrán, engullendo a toda la horda en un resplandeciente infierno de fuego, y de paso
desmintiendo su recién estrenado grito de guerra. Los Goblin eran conocidos por cobardes y traicioneros, pero pocas cosas animaban sus corazones como relatos sobre Grom, el más poderoso de los caudillos Goblin. Historias sobre la grandeza de Grom atraían la atención en cualquier campamento Goblin, y si un chamán llegaba a conjurar su enorme figura, hasta el más cínico de los Goblins se mostraría respetuoso. Los Goblins se ponían firmes ante la imponente presencia de Grom, dejaban de cuchichear y hasta dejaban de hurgarse compulsivamente la nariz. Aquellas extremas muestras de respeto ocurrían porque para los Goblins, Grom era un dios viviente, la personificación de todo lo que ellos jamás serían: grandes, feroces e idolatrados. No siempre fue así. La meteórica ascensión de Grom empezó cuando, como joven jefe de la tribu de la Charrota, se comió una porción de troll crudo. Como la carne de troll siempre se regenera y Grom, que siempre fue un tragaldabas, no esperó a tenerla cocida, la carne empezó a agitarse en su estómago. Había empezado la carrera entre la regeneración y la digestión. Un goblin inferior habría explotado, pero Grom estaba hecho de una madera distinta. La batalla de las tripas, como se le acabó conociendo, cambió a Grom. Creció hasta un tamaño prodigioso. Se dice que ese fue el último día en el que Grom alcanzó a verse los pies. No obstante, había crecido hasta acumular semejante poder que no necesitaba vérselos más. Podía ordenar a otros que se los miraran por él. Así empezó la leyenda de Grom. Pronto llegó a convertirse en caudillo de la tribu de la Charrota, y pasaron muchos años felices asolando las tierras de los lobos, las tierras yermas y el extremo sur de las montañas del fin del mundo. Para entonces, Grom se había acostumbrado a luchar desde lo alto de un carro, ya que encajaba bien con sus enormes proporciones. Muchos Goblin hicieron muchos kilómetros para ver al más grande y unirse a sus aventuras. En su mejor momento, el Wa de Grom estaba compuesto por centenares de tribus distintas. Grom marcó a fuego su nombre en la memoria de hombres, enanos y elfos, en cuyos reinos fue temido y maldecido. Antes de la llegada del fin de los tiempos, se escuchaban rumores por las tierras yermas de un nuevo ejército comandado por Grom. Skarnik era el líder de la tribu de la Luna Torcida y el goblin nocturno más poderoso de las montañas del fin del mundo. Todas las tribus de pieles verdes de los alrededores reconocían al mando supremo de Skarnik en los picos, valles y los niveles superiores de la fortaleza enana de Karak 8 Picos. A través de mezquinas maquinaciones y mucha mala sombra, Skarnik se hizo con el poder en medio de la amarga e interminable batalla a tres bandas entre los pieles verdes, los enanos y los Skaven. Skarnik tenía una mente privilegiada para trazar emboscadas complejas y tender trampas complicadísimas. No obstante, cuando era necesario, el autoproclamado caudillo de los 8 Picos estaba más que capacitado para liderar un asalto. A pesar de ser un guerrero tremendo por sí mismo, lo que convertía a Skarnik en un enemigo formidable era su omnipresente mascota, Gobla, el garrapato cavernícola gigante. Criado con una equilibrada dieta a base de enanos y Skaven, Gobla mordería cualquier cosa en la que se posaran sus pequeños ojos. Los enormes dientes de Gobla y su voraz apetito podían despejar un asalto de alimañas o romper la más determinada de las defensas enanas en un abrir y cerrar de ojos. A pesar de que los orcos no llevaban bien esto de recibir órdenes de un diminuto goblin nocturno, Skarnik hacía valer su autoridad cuando lo necesitaba, y Gobla había digerido a docenas de aspirantes orcos. Skarnik era un oponente sin piedad, y siempre estaba diseñando nuevas trampas con las que llevar a sus enemigos a su muerte. La mera mención de su nombre inflamaba un odio rabioso en los enanos. Se contaba que los abominables actos de Skarnik se habían ganado un capítulo propio en el libro de los agravios, pero los enanos no son los únicos que odiaban a Skarnik. Los Skaven habían firmado innumerables acuerdos con los pieles verdes solo para verse engañados una y otra vez por el que posiblemente fuera el goblin nocturno más artero de todos los tiempos.
Skarnik hacía instalar montañas de cráneos Skaven en siniestros monumentos para desmoralizar a sus enemigos Skaven. Quick, el coleccionista de cabezas, segundo al mando y garra izquierda del gran mandatario del clan Morse, juró que colocaría la cabeza de Skarnik entre sus trofeos. No pasó un solo día en Karak Ocho Picos sin alguna maquinación, emboscada, asalto, intento de asesinato o incursión a gran escala planeada por Skarnik desde su trono de hierro. Nadie sabe mucho del pasado de Gringor antes de que irrumpiera tambaleándose en los desiertos marchitos con los inmortales, su escolta sedienta de sangre. Estaban cansados y hambrientos, pero eran orcos negros por encima de todo, y además de los más duros. De modo que procedieron a imponerse sobre una tribu de pieles verdes tras otra, hasta establecerse rápidamente como la fuerza dominante en la región. A las tribus que lucharon bien, como los rompecráneos, los permitieron irse renqueantes, pero la mayoría, como los goblins picahuesos o las lanzas rojas, fueron destrozadas o aniquiladas. En poco tiempo, las tribus más formidables de ambos lados del norte de las montañas del fin del mundo seguían a Gringor o habían caído bajo el peso de su hacha ensangrentada. Incluso para un orco negro, la sed de sangre de Gringor era excepcional. Si pasaba un solo día sin luchar en batalla, Gringor era conocido por empezar a buscar gresca en su propio campamento, con su único ojo bueno destellando con impaciencia en busca de algún desperfecto que le sirviera de excusa para iniciar una buena pelea. 2 días sin una batalla, y Gringor era capaz de golpear a cualquiera que se le pusiera al alcance, salvo quizás sus compañeros orcos negros. Y nadie sabe lo que ocurriría si pasara 3 días sin librar una batalla, porque eso nunca ocurrió, pero incluso los veteranos más curtidos se echaban a temblar de tan solo pensarlo. Aquella sed insaciable de batalla era una señal inequívoca de que Gringor era un caudillo nacido para liderar, un distintivo de que es un orco favorecido por Gorko. La impresionante figura de un orco negro con una habilidad de combate y ferocidad sin parangón han marcado a Gringor para la grandeza como profeta y heraldo de Gorko. Gringor tenía una escolta de élite de robustos guerreros orcos negros a su alrededor. A esta peña, que es dura como el acero, se les conocía como los Inmortales, un apodo que se debía a su hábito de sobrevivir a batallas casi imposibles, aunque abundaban los rumores que decían que tendían a reclutar más después de un combate especialmente difícil. Esta escolta de veteranos ha visto muchas batallas junto a Gringor y disfrutaban de su trabajo, que era especialmente espantoso. La verdad es que Gringor prefería a los orcos negros por encima de otros tipos de pieles verdes, aunque muchos otros orcos enclenques han aparecido en su campamento cuando la mirada férrea de su único ojo sano estaba fija en otro lugar. Mientras las cosas fuesen bien, es decir, mientras haya otras cosas contra las que luchar, Gringor toleraba la compañía de otros orcos y goblins, al menos mientras permanecían apartados fuera de su vista. Sin embargo, cuando a Gringor se le acaban los oponentes a los que convertir en picadillo, las muchas tribus que se le pegaban como lapas a su paso solían acabar pagando la frustración de Gringor bajo su hacha mágica, Gisnik. Era en esos momentos cuando las tribus más astutas procuraban mantenerse bien alejadas del campamento de Gringor durante un tiempo. Gringor sembró el pánico por todo el territorio de los desiertos marchitos hasta el centro del imperio. A pesar de haber conseguido muchas victorias, Gringor regresó a la montaña Ojo Rojo. Allí, en sus profundidades, habitaban los goblins nocturnos Ojo Rojo, y también podían hallarse innumerables hordas de Skaven. En aquel lugar, Gringor por fin encontraba donde saciar su necesidad de matar a diario. Los hombres ratas servían de alimento a los suyos, y Gringor aplacaba su furia matándolos en solitario, aunque llegaría el día que todo aquello le cansaría y volvería a posar sus ojos en tierras lejanas. Con el salto del viejo mundo a los reinos mortales, los fans de los orcos tienen mucha más variedad donde elegir. Tenemos 3 facciones de Orruk, la nueva nomenclatura para los orcos, y por separado a los Grots, que es como se les conoce a los goblins en los reinos mortales. Los orcos clásicos han evolucionado hacia los orcos negros o grandotes en la facción de los Piñoyerroth,
los más grandes y acorazados de los Orruk, que se deleitan con una buena pelea y siguen las indicaciones de Gorko. Por otro lado, tenemos a los Mandamaloth, astutos y crueles Orruk, seguidores de Morko, con una estética que se asemeja a los orcos del Señor de los Anillos. Y además, tenemos a los Rompehuesos, los orcos más salvajes y fanáticos de Gorka Morka. Entre todas las minis que componen el ejército de clanes Orruk, hay para contentar a todo tipo de seguidor orco. Además, los Grots no se quedan atrás. Los goblins nocturnos antiguos tienen aquí su propia facción adoradores de la luna, con sus fanáticos y garrapatos, y conservando sus atuendos oscuros. Los Grots en araña siguen estando por desarrollar, y dentro de los reinos mortales nos podemos esperar cualquier cosa, como aquella unidad de medio Grots, medio araña, que sacaron para el juego Warhammer Quest Silver Tower. Y por último en esta facción tenemos la parte Troggoth, que vienen a ser los trolls y que ahora se puede jugar por separado. Como podemos ver, la evolución de los pieles verdes en los reinos mortales ha sido grandiosa. Todo aquel que quiere intercambiar figuras entre el viejo mundo y los reinos mortales tiene muchos pieles verdes donde elegir, y eso ya va con el gusto de cada uno. Y esto es todo. Para terminar os vuelvo a pedir perdón por mi voz, pero es que si no hago vídeos así, me tiraría por lo menos unas 2 semanas sin subir vídeos, así que espero que no os haya molestado mucho. Hasta la próxima.